Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con Más Mujeres. Mi nombre es Mirta Salafia y este es un programa pensado para que las mujeres hablemos en primera persona. Nació en Rosario, publicó numerosos libros, entre otros Arte y Fuga, Cantar la Nada, Elegía Jofet Conau, Interludio en Berlín, Exilium, Objeto Sati y Archivo Dickinson, poesía. Ciudad Gótica, Museo Negro, El Testigo Lúcido, Galería Fantástica, Pequeño Mundo Ilustrado y El Arte del Error, ensayo. El Sueño de Úrsula y La Anunciación, ficción. Beca Guggenheim en Poesía y Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, sueco y portugués. Islandia, primera edición, Monte Ávila Editores, 1994, recibió por su versión en inglés el premio al mejor libro de poesía en traducción del año del PEN American Center, Nueva York 2002. Actualmente dirige la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Columbia. Es un placer enorme. Ella es María Negroni. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Mirta. Como te decía antes, estoy muy agradecida y muy feliz de hablar para una radio rosarina. Bienvenida, muchas gracias. Rosario te está escuchando. Hablando de Rosario, ¿naciste en Rosario y hasta qué edad viviste en Rosario? Bueno, en realidad mis padres vivían en Rosario de jóvenes y cuando se casaron, a mi padre le dieron un puesto en la DGI, de ese momento era abogado, lo mandaron a Mendoza. Entonces mi madre quedó embarazada y fueron a Rosario a que yo naciera, pero yo nunca viví en Rosario. Lo que sí, pasaba mis vacaciones de verano en la casa de mi abuela y mis primas, así que Rosario es una especie de parte de mi paraíso de infancia. Es un lugar que amo profundamente, me parece una ciudad preciosa además. Así es. Pero no viví ahí, en realidad. Bueno, yo quiero contarle a la audiencia que hay ciertos escritores con los cuales uno, sin conocerlos personalmente, los conoce a través de su obra, más allá de lo que ellos suponen decir de sí mismos. Y yo en realidad te conocí primero como traductora y luego como escritora. Entonces yo voy a hacer ese recorrido que vos, si considerás darlo vuelta o transformarlo, la palabra es tuya. La pregunta más interesante para mí respecto de alguien que dedicó con muchísimo trabajo y preciosismo la tarea de traducir, ¿cuáles serían aquellos aspectos que hoy en el marco de la teoría, un traductor debería tener en cuenta? Bueno, la traducción es una forma, diría yo, exagerada de leer. O sea, cuando vos te pones a traducir un texto, es como si le hicieras una radiografía. Entonces tenés que meterte de tal manera en esa textura, que también es una textura musical, sobre todo es una textura musical, y llevarla a tu idioma. Entonces, en realidad, en mi caso, yo empecé a traducir cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, porque leía poesía sobre todo y me daba cuenta que, o sea, sabía qué me gustaba y qué no, pero no podía apreciar, como tenía la sensación de que leía menos de lo que podía leer. Cosa es que en un poema el lenguaje está muy cargado, entonces las palabras son como pequeñas piedras
cargadas de múltiples sentidos, está todo más condensado. Entonces, si vos no sabés todas las referencias que tiene una palabra, todos los, digamos, los ecos que produce una palabra, te perdés por lo menos la mitad del poema. Entonces, se me ocurrió empezar a traducir, que era empezar como te digo, a leer con detenimiento. Y me encantó la tarea, o sea que siempre que puedo me pongo a traducir. Tenemos sirenas. Bueno, sí, tenemos esto que nos genera la vida es esto, somos nosotras y el mundo. Sí. Cuando evidentemente que esa necesidad de ir más allá también está atravesada seguramente por todos los saberes que de esa cultura acerca de ese poeta o que traducís o ese autor que traducís, vas también como impregnando, digamos, que esa piedra que se va como haciendo cada vez más clara en esos múltiples sentidos de la semántica, de los significantes, también tienen que ver con esa cultura a la cual vos te has dedicado a conocer, a querer, a entender, sumamente lo paratextual. ¿Cómo llegas a ser una traductora tan importante en la obra de Emily Dickinson? ¿Por qué Emily? Bueno, Emily Dickinson voy a decir algo que es una obviedad, ¿no? Pero Emily Dickinson es la poeta más deslumbrante, en mi opinión, de la lengua inglesa, de todos los tiempos. O sea, yo no creo, y he leído mucha poesía en inglés, pero creo que ella es de una singularidad tan exquisita, tan, otra vez, ¿no?, tan pegada al hueso más denso del sentido, que, o sea, es inigualable. Por mucho tiempo yo no me atreví a traducirla porque es prácticamente imposible hacer la traducción de Emily Dickinson. Vos sabés que el idioma inglés, a diferencia del nuestro, que también es un idioma muy hermoso, pero tiene una desventaja frente al inglés. El inglés tiene muchas palabras que vienen del sajón, y el sajón se caracteriza por tener palabras de una sola sílaba y que tienen como mucha fuerza porque tienen unas consonantes muy fuertes, ¿no? Si yo te digo dark, que es oscuro, nosotros tenemos 3 sílabas, oscuro. Ellos tienen dark, ¿no? Que es una palabra que es como otra, no sé, es otra temperatura, te diría. Entonces, por ejemplo, había un verso en Emily Dickinson que yo lo menciono a veces porque viste que a Dickinson la tradujo Silvina Ocampo. Sí, de eso íbamos a hablar, de esas diferencias íbamos a hablar. Vamos, adelante, vamos, que me ayudas un montón, así no hago la pregunta. Vos seguís. Entonces, en el caso de Silvina Ocampo, o sea, la verdad es que ella hizo lo que pudo, pero es una tarea muy difícil, Dickinson. Entonces, hay un verso de Dickinson que dice, lo voy a decir porque para que te fijes en los monosílabos, es tell the truth, but tell it slant. ¿Qué quiere decir? Di la verdad, pero dila sesgadamente. ¿Entiendes? Entonces, es imposible ese verso. O sea, ¿cómo haces? Son como 7 palabras en el verso original que son 7 sílabas. Cada palabra... Perdón, sí, estaríamos ahí en esta línea digamos, de Borges y la línea de esta traducción literal, en donde ahí estamos en el problema del ritmo, no solo del sentido, sino que ahí perdimos el ritmo
exacto. la musicalidad que la autora pretendió darle. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste, María? Bueno, en primer lugar, yo no he traducido la obra entera, ni muchos poemas. Yo he traducido de Emily algunos poemas nada más, algunos, que salieron en la editorial Zorro Rojo y ahora va a salir. Aquí están, es un libro bellísimo que yo además quiero hacer un comentario, no sé si se ve, si lo pueden ver. Que hay algo que quiero felicitarte, porque en todos los libros tuyos hay un cuidado editorial. El portador es una obra de arte. Sí. Aquí hay una decisión estética muy particular. Yo después voy a mostrar en algún momento los libros que están aquí alrededor mío. Sigamos. Entonces, te decía, ese salió y ahora va a salir otro libro, también en la misma editorial, que se va a llamar, sale ahora, se va a llamar La miniatura incandescente. Y lo que es, Mirta, es la recopilación, no de poemas, sino ella tenía la costumbre de cuando mandaba una carta, adentro de la carta ponía o una florcita o una cuarteta, es decir, 4 versos. Sí, sí, en el triangulito del sobrecito. Exacto, entonces eso es lo que yo traduje, que hasta ahora está inédito en español, porque no son poemas recopilados, son pequeños, como si yo te dijera, como no sé, cartas de visita o como pequeños detalles, un detalle. Así armas también tu obra, con pequeños e importantes detalles. Sí, no hay otra cosa que los detalles. Absolutamente. ¿Vos coincidís algo con esto que decía Dickinson y Walter Benjamin, que la poesía no se escribe para un lector? Absolutamente coincido. La poesía se escribe para el lenguaje. Ni siquiera se escribe para una misma o uno mismo. Se escribe, la poesía es una especie de confrontación amorosa y difícil con el lenguaje, que es el instrumento que tenemos para lidiar, digamos, o para enfrentar, o para explorar, o para tratar de descifrar esto que llamamos realidad. El instrumento que tenemos es el lenguaje. Entonces, y ese lenguaje, contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, es limitado. Lo que el lenguaje puede decir de la realidad es tramposo, limitado, insuficiente, confuso. Entonces, el poema lo que trata es de avanzar, como si yo te dijera, con una especie de bisturí, para tratar de limpiar, de sacar como si te dijera, las malas hierbas, ¿no? Y empezar a limpiar el terreno y a ver si podés lograr poner una especie de haz de luz sobre las cosas. El haz luminoso que hablaba Virginia Woolf. Claro. ¿No? Algo así. Exactamente. ¿No? Envolver con un halo luminoso. Sí. Vos sabés que yo acuerdo con el marco del psicoanálisis y también cuando leo, estoy también leyendo desde algún lugar en esas categorías. Sí. Y la pregunta quizás si tiene que ver con un marco psicoanalítico. La pregunta mía es si el efecto de amor o el amor de transferencia por Emily dio como resultado tu libro Archivo Dickinson. Es interesante esa pregunta. No lo sé. No lo sé. O sea, creo que un libro es un libro,
no, Sí, 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 no una sí. pasión por un libro, es una especie de conjunción de circunstancias. Vos sabés que a mí sí me gustan mucho y de hecho aparecen en mis libros. Yo tengo una especie de pasión por las miniaturas y también tengo una pasión por la colección, por las bibliotecas, las enciclopedias, me encanta ese mundo. Y, y yo había escrito en un libro que salió en España, que hice con un artista plástico argentino, Jorge Macchi, Sí, hice señor. un libro que se llamaba Buenos Aires Tour. Te voy a Sí. contar la anécdota porque viene al cuento de Dickinson. Entonces, lo que habíamos decidido, habíamos roto un vidrio sobre un mapa de Buenos Aires y cada vez que la rajadura del vidrio tocaba una esquina, él iba, sacaba fotos y yo iba a ver qué nos encontrábamos azarosamente y escribía un texto. Y en una de las esquinas me encontré un cuaderno escrito en lapicera, un poco borroneado por la lluvia, que era un diccionario, ¿no? Un diccionario del inglés al español. Entonces empezaba con la A, entonces decía A, escribía fonéticamente y al lado ponía una. Me pareció loquísimo alguien que escribiera un diccionario, ¿no? Bilingüe. Entonces, lo que hice para esa esquina es armar un cuaderno diccionario, así lo llamé, mío, con, no sé si eran 18 palabras. Dije, voy a elegir mis 18 palabras más emblemáticas, las que más me tocan. Entonces, no me acuerdo, ¿viste? Me acuerdo que había palabras en inglés y palabras en español. Entonces, por ejemplo, la primera palabra de la lista, te puedo decir porque me acuerdo, que era against, ¿no? Que quiere decir contra. Porque hay una cosa también en la escritura que es como díscola, insumisa, ¿no? Frente a lo convencional. Rebeldes, no se insubordina, no se Exacto. subordina, Sí, está peleando la poesía. Bueno, entonces, empecé con esa palabra y después siguió una lista de 18 palabras. Bueno, entonces pasa el tiempo, pasemos, no sé, 10 años o 6 años, no sé, y un día me entero que la Universidad de Harvard ha abierto los archivos de Dickinson. Entonces me meto a ver qué hay acá y encuentro el herbario, que es bellísimo, con todas las anotaciones. Ella que amaba la naturaleza, la botánica, los insectos, bueno, las flores. Todo, bueno, entonces eso está todo ahí. Y después encuentro algo rarísimo que lo debe haber generado una computadora, que es una cosa que ellos llaman en inglés un lexicon, que sería un léxico, que tiene como si te dijera te invento el número porque no me acuerdo, pero como si te dijera 3.500 palabras, las 3.500 palabras que aparecen en todos los poemas de Dickinson. Todas las palabras. Entonces, otra vez, desde la A, todas las preposiciones, los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Una locura también, ¿no? O sea, alguien que te puso todas las palabras en orden alfabético. Entonces yo dije, se me prendió la lamparita, entonces yo digo, yo voy a hacer mi archivo Dickinson, que no es estas palabras que ellos pusieron todas las palabras. Bien. Yo selecciono mi propio archivo, hago mi propio archivo. Yo voy a seleccionar de estas palabras, que eran como 3.000, las palabras que más resuenan conmigo. Porque obviamente, o sea, no es un libro sobre Emily Dickinson, es un libro, como vos decís, de identificación con ella. Entonces elegí esas palabras y escribí un poema para cada una de esas palabras. Entonces es una mezcla de esto que vos decís, del amor hacia ella, pero también se complementó con esta idea de la lista de palabras. De la lista. Vos sabés que todos hacemos listas. Después te contaré en algún otro momento que no viene a cuento, pero dice mi hija, yo no sé cómo viviste toda la vida haciendo listas.
cuando yo leo la obra y la releo, yo me encuentro, porque a través de otras obras tuyas, que si bien esas palabras nos hablan mucho de la historia de Emily, me están hablando también mucho de vos. Es decir, que a la vez que me dan datos de la biografía de Emily, de esas cuestiones que sí le ocurrieron, que seguramente le ocurrieron, bueno, en esto de no tener hijos, en esto del padre leyéndole el Pentateuco, etcétera, etcétera, no dejo de ver, de traslucir quién sos. Claro. Porque creo que también allí estás hablando de vos. Claro, por supuesto, si no, no habría escritura. No habría escritura. Hay una escritura que está entramada, que está entrelazada, y por eso se me ocurrió pensar en un amor de transferencia. Vos sabés que me haces pensar en algo que... ¿te acordás que Borges habló en uno de sus ensayos el trabajo que había hecho Fitzgerald sobre la traducción, con la traducción de Omar Khayyam, las Rubaiyat? Entonces él decía, porque este hombre hizo unas traducciones muy libres y publicó el libro como las Rubaiyat de Omar Khayyam. Entonces Borges decía, no es ni un poeta ni el otro, es un tercero. Decía, es como si era... Yo esto no lo sabía sobre Borges, pero creo que sí, que hay una tercera mujer ahí que habla. Y respecto a Borges, también tenía una admiración muy grande por Emily, profundamente grande. Él también coincidía que, ¿no? Sí. Bueno, esta fue mi idea, digamos, y me encantó la anécdota y me encantó esto de tu condición de archivista. ¿Qué pasa que ahora también hay en Estados Unidos una idea que van a hacer un archivo con las palabras de Alejandra Pizarnik? ¿Es verdad esto? No sabía, nunca lo escuché. Ah, bueno, porque hay un libro excelente que yo recomiendo a todos que lean, El testigo lúcido, y el amor hacia una poeta que tan bien lo decís, casi toda nuestra generación lo leyó después que ella había muerto. Sí. ¿Pensás que hay algo que vos decís respecto de los libros y de la escritura, el desapego, ¿no? Esto de ir escribiendo para ir de alguna manera abandonando, ¿no? Es decir, abandonamos cosas y las cosas nos abandonan. ¿Te despediste de Emily? Es muy buena pregunta esa, porque sí me despedí de Alejandra Pizarnik. Muchas veces me han vuelto a pedir que escriba. Yo dije, yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre Alejandra Pizarnik. Me encantó hacerlo, lo haría de nuevo, pero ya está, ya no tengo más. En el caso de Emily, no siento todavía eso, pero es muy probable que, nunca volveré. Después de las miniaturas, te despidas. Puede ser, sí, yo creo que ya está, que además Emily Dickinson, vos mencionaste un par de libros ahí cuando me presentabas que forman con Emily Dickinson un tríptico. Sí, son la elegía Joseph Cornell, que es sobre un artista visual, y el objeto Satie, que es sobre un músico. Entonces, ¿no? Entonces tengo la poeta en el medio, el artista visual a un lado y el compositor musical del otro. Y los tres trabajan con universos mínimos. Los tres fueron muy solitarios, los tres fueron muy excéntricos, cada uno a su modo. Los tres fueron coleccionistas. Entonces, todo, claro. Entonces yo creo que ese universo ya está completo. Porque alguien me preguntaba, ¿y vas a escribir un cuarto? No, ya está.
Es eso. Sí, ya pasó. Ya Bueno, pasó. hay un libro que recomiendo, te recomiendo, que es tuyo, pero lo recomiendo, maravilloso, que es Las 22 cartas extraordinarias. Mm, Esto se lee de muchas maneras. Contanos, porque además se lee desde la carta de Brontë tachada que no manda Constantanes, es la otra que arma retacitos y pedacitos y realmente cuenta su vida, de Shelley, me parecieron bellísimos. Esto que hagas hablar, bueno, contanos qué ocurrencia maravillosa y esto de volver a la infancia, pero retraducido para que cualquiera de nosotros vuelva a la obra original a partir de estas cartas. Contanos de qué se trató, cómo nació la idea. eh, Otra vez, no me acuerdo cómo nació la idea, pero sí sé que empecé o sea, a mí esos libros de la infancia, adolescencia, Sí, sí. marcaron mucho, ¿no? Porque es obviamente los libros en que que nos hacen amar la literatura, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa colección de cartas inventadas, apócrifas, que yo escribo ahí, Pero tiene, contarles a la audiencia de qué se trata. bueno, creo que son 22 Dos. autores y autoras. Sí. De los libros más importantes, está desde Louisa May Alcott, que todas leímos Mujercitas, está Johanna Spyri con Papaíto Piernas Largas, entre las mujeres, estoy pensando, está Mary Shelley con Frankenstein, después está, bueno, aparece de refilón Emily Dickinson también. Sí, la primera que habla con Alcott. Con Alcott, sí. Y después están los Mark Twain, obviamente, Stevenson, Jack London, Julio Verne, todos el otro, ¿cómo se dice? Sandokan, Emilio Salgari, Ari. ¿no? Que eran los autores bueno, que yo leía a esa edad. Entonces, lo que hago es invento cartas, obviamente son como tuve que releer la obra y leer la biografía de ellos porque están muy fundamentadas esas cartas, ¿no? Absolutamente. Entonces, entonces lo que hice es, creo yo, pero esto no lo sé, es como lo que me parece que hice. Me parece que a mí me guiaba como una especie de pregunta sobre cuál es el costo de escribir para hombres y mujeres, ¿no? Pero especialmente para las mujeres. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? ¿No? Entonces, creo que en todas las cartas se pone de manifiesto, no sé, tenés desde el tipo Salinger, por ejemplo, que se escondía, adentro de su casa hacía un búnker dentro de un búnker dentro de un búnker, ¿no? Después tenés a Poe, que tenía una pésima relación con el padre. Hay mucho tema de orfandad también, hay reclamos, relaciones complicadas entre padres e hijos, la familia suicida de Salgari, en fin, hay mucha soledad también. Hay muchas cosas en ese libro y creo que es eso, es como tratar de preguntarme a través de otros, otra vez, ¿no? ¿Cuáles son esos costos? ¿Qué cosas se ganan y se pierden cuando uno escribe? Bien. Yo creo que es el eje del libro. Bueno, me pasaría toda la tarde charlando contigo. Sé que tenés que cumplir una obligación y no tenemos mucho más tiempo. Dos preguntas cortitas. ¿Vos crees que las mujeres seguimos mirando el mundo desde la alcantarilla, como decía Alejandra? Mira, yo creo que mirar el mundo desde la alcantarilla es un privilegio. O sea, yo creo que sí, que lo seguimos mirando desde ahí y creo que eso es buenísimo, porque es una mirada que es filosa, es afilada y filosa.
es bueno eso. Ella dice, ¿no? Mirar el mundo, no te puedo repetir el verso, pero... Yo también, mire, a ver, estaba escrito en las paredes de la universidad cuando iba a La Plata, no miremos o solo puedo mirar el mundo desde las alcantarillas, algo así decía. Lo tengo acá, por acá lo tendría que buscar. Pero no importa, pero es buscamos. Ella dice, puede constituir una visión del mundo, algo así. Entonces, eso sí, me parece que sí seguimos mirando y que es bueno eso. Que nosotros no tenemos que preocuparnos desde dónde miramos. Lo que tenemos que sí pelear es por cambiar el modo en que se recepciona la obra de las mujeres, que es otro problema, es un problema más cultural, económico. Sí, por eso tenemos que pelear, pero no por el modo en que miramos o el modo en que escribimos. Una recomendación, 2 o 3, las que vos consideres para todas aquellas mujeres, también para los varones, pero para todas aquellas mujeres que desean emprender el camino y el desafío de escribir. Lo que les diría es que es un camino difícil, que necesita de mucho esfuerzo y perseverancia, que es un camino que está lleno de dudas, a veces de falta de reconocimiento, y que todo eso no importa, porque más allá de eso, de lo que pasa con lo que uno escribe, hay yo diría, una gran posibilidad de conocimiento, empezando un conocimiento de una misma, y también de aprender a mirar las cosas de otro modo. Es como la escritura es un viaje espiritual también. Entonces yo diría que hay que limpiar otra vez, desbrozar el camino y poner el eje en lo que importa. Y lo que importa es avanzar y tratar de averiguar, siempre más abajo de lo que ya sabemos hacer, ir más adentro del adentro. Eso es lo que diría. Ha sido un enorme placer. Te agradezco públicamente todo lo que me has posibilitado disfrutar con tu obra. No, gracias. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Rosario y más mujeres te siguen esperando siempre. Cuando dispongas de un tiempo seguiremos charlando y me encantaría que cuando se publiquen las miniaturas podamos reencontrarnos otra vez para que nos cuentes y de muchas cosas más que no hemos podido hablar hoy. Buenísimo. Que tengas buena vida y muchísimas gracias. No, gracias a vos. Es un hermosísimo deseo ese. Que tengas buena vida. Me encantó. Gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, la audiencia de Conversando con Más Mujeres, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y mis pasos Adiós. Llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos.